Immanuel Wallerstein, en su obra Abrir las ciencias sociales, en el capítulo primero, La construcción histórica de las ciencias sociales desde el siglo XVIII hasta 1945, expone una serie de argumentos acerca de la historia del conocimiento con los cuales nosotros hoy podemos definir y distinguir la diferencia entre una ciencia natural y una ciencia social, entre lo que otros autores llamarían como una ciencia exacta y las ciencias inexactas. Hoy, con dichos argumentos, con dichos autores, con dichos colegios y con dichas ideologías, podríamos argumentar que la ciencia natural, la ciencia exacta, dicho por ciertos autores, es el descubrimiento de la realidad objetiva utilizando un método que nos permita salir de nuestra mente y describir la realidad tal y como es. Mientras que las ciencias sociales, dirigida por los filósofos, no es más que meditar y escribir acerca de las meditaciones, más que nada hacia una cuestión interna, prácticamente evadiendo la realidad. Estos argumentos y estas posturas, estas diferencias se fueron generando a través de la historia del conocimiento. En un principio, la ciencia se pudo definir como la búsqueda de leyes naturales universales que se mantenían en todo tiempo y en todo espacio. El universo era infinito en su duración y en su extensión. Estas premisas, para cualquier estudiante de Derecho, le pueden sonar relacionadas a lo que es el ius naturalismo. No obstante, en las cuestiones históricas del conocimiento, en primera instancia se presentó la cuestión newtoniana, la premisa en la cual el conocimiento no radica ni en el pasado ni en el futuro, sino en una realidad permanente. Aplicado esto al derecho, el derecho no debe ser definido mañana, no debía haber sido redefinido el día de ayer, sino es lo que es, describe lo que es, y la moral que tenemos hoy es la moral que se debe mantener. ¿Por qué? Porque es la moral correcta, porque es la moral que coexiste en esta eternidad que es del presente. O dicho en otras palabras y prácticamente en cuestiones teológicas, es una moral divina, por ende se podría argumentar que es la correcta. De igual forma, con el tiempo, llegó la premisa del dualismo cartesiano. Un ejemplo en nuestra cotidianidad acerca de esta premisa sería decir que el dolor no es más que una cuestión mental, pues Descartes nos habla de la distinción fundamental entre la materia y el espíritu, o dicho en otro concepto, con otras palabras, entre el cuerpo y la mente, o el espíritu. Por ello, si alguien argumenta que el dolor es mental y que todo se encuentra en la cabeza, si nosotros partimos del dualismo cartesiano, estaríamos en lo correcto, porque ambos se encuentran separados. Cuando nos referimos a la cuestión material, por supuesto que hablamos de un cuerpo humano, de fisionomía, de anatomía. No obstante, si nos referimos a la cuestión espiritual, nos resumimos a los caracteres mentales, y cada uno se encuentra separado. Aplicando esto por encima del ejemplo anterior, podríamos mencionar las cuestiones científicas. Si nosotros hablamos de ciencias naturales, por supuesto que estamos hablando y refiriéndonos a las cuestiones materiales. Si nosotros hablamos de las ciencias sociales, del cuestionamiento, del pensamiento, de la crítica, por supuesto que nos referimos al campo y al mundo del espíritu. A través de los años se fueron presentando diferentes argumentos por los cuales la ciencia natural se mostraba en supremacía de la ciencia social. No obstante, esto fue mediante un proceso, mediante la retórica. Sin embargo, en el siglo XIX fue cuando triunfó la ciencia, pero no cualquier ciencia, sino la natural. Aquí fue cuando se marcó la diferencia y consagrándose en la lingüística, lo que alguna vez fue la ciencia, de manera general, pasó a ser definido como la ciencia natural. Si se llegaba a decir que alguien era un científico, se daba por entendido que era un científico de ciencias naturales, no de ciencias sociales. Este marco generó la culminación en adquirir para sí una legitimidad sociointelectual totalmente separada e incluso en oposición a otra forma de conocimiento. Esta forma de conocimiento es lo que conocemos como filosofía. Es decir, la ciencia,
la ciencia natural estaba mucho más claramente que la alternativa. Esto lo podemos ver hoy en día en nuestra actualidad. Las ciencias naturales tienen sus objetos de estudios definidos. Las ciencias sociales aún siguen en constante cuestionamiento para definirlo. No obstante, la ciencia natural también fue avanzando de manera continua a través y con estas definiciones ya marcadas. Con el tiempo, las ciencias sociales presentaron también sus cuestionamientos. Por ejemplo, lo que alguna vez fue la Facultad de Teología fue perdiendo su importancia e inclusive llegó a desaparecer. De igual forma, la Facultad de Medicina encontró una redefinición en ellos, pero sobre todo, y aquí entra la cuestión más importante, la Facultad de Derecho, junto con la de Filosofía, presentaron un escenario bastante interesante, que fue la construcción de modernas estructuras de conocimiento. Algo que desde las ciencias naturales no podría ser criticado, pues estaba abordando algo más exacto. Los estudios legales son el tercer campo que nunca llegó a ser del todo una ciencia social. Los científicos sociales, nomotéticos, veían la jurisprudencia con cierto escepticismo. Les parecía normativas y con poca raíz en la investigación empírica. La ciencia política se apartó de esas leyes para analizar reglas abstractas que gobernaban el comportamiento político. La secularización del conocimiento promovida por la Ilustración fue confirmada por la teoría de la evolución y las teorías darwinianas. La biología darwiniana tuvo una influencia muy grande en la teorización social por medio de la metaconstrucción, donde se ponía gran énfasis en el concepto de la supervivencia del más apto. El concepto de la supervivencia del más apto fue sometido a mucho uso y abuso, y fue confundido con el concepto de éxito en la competencia. En el siglo XX, la historia y la antropología terminaron por marginar completamente lo que quedaba de sus antiguas tradiciones universalizantes, y la trinidad estadocéntrica de sociología, economía y ciencia política consolidó sus posiciones como núcleo de las ciencias sociales. Entre 1850 y 1945, una serie de disciplinas llegó a definirse como un campo del conocimiento, y se le dio el nombre de ciencia social. La enseñanza fue acompañada por la institucionalización de la investigación, la creación de publicaciones especializadas en cada una de las disciplinas, la construcción de asociaciones de estudiosos según las líneas disciplinarias, la creación de colecciones y bibliotecas catalogadas por disciplinas. A partir de Ranke, Niebuhr y Droysen, los historiadores afirmaron su relación especial con un tipo especial de materiales, especialmente fuentes documentales y textos similares, insistiendo en estudiar los fenómenos como culturas o naciones, como individualidades y como momentos de contextos diacrónicos y sincrónicos. Los antropólogos reconstruyeron los modos de organización social de pueblos muy diferentes de las formas occidentales. Costumbres muy extrañas a los ojos occidentales no eran irracionales. Funcionaban como la preservación y reproducción de poblaciones. La idea de un cambio o actualización de los valores intelectuales y organizacionales de las ciencias sociales pasa por una redefinición de categorías en cada región. La perspectiva que se presenta es de dispersión organizacional con una multiplicidad de nombres y similar a la situación que existía a la primera mitad del siglo XIX. Es decir, que entre 1850 y 1945 el proceso de establecimiento de las disciplinas consistió en reducir el número de categorías que podía dividirse las ciencias sociales. En la búsqueda de una reinterpretación de los valores y principios de las ciencias sociales persisten tres problemas teórico-metodológicos centrales, en torno a los cuales es necesario construir nuevos consensos, fortalecer la relación entre el investigador y la investigación, reinsertar el tiempo y espacio como variables constitutivas internas y no solo como realidades físicas invariables, dentro de las cuales existe un universo social, superar las separaciones artificiales erigidas en el siglo XIX entre los reinos de lo político, lo económico y lo social.